Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, esto es Geopolítica y Trabajo, como todos los miércoles. Hoy es un día triste. Yo soy Pepe Robles, acá estoy con Rubén Cortina. Es el programa del Instituto del Mundo del Trabajo. Hoy es un día triste porque es un día que no se pudo aprobar la ley de financiamiento universitario y por lo tanto quedó firme la decisión del Poder Ejecutivo de desfinanciar la universidad. Y justamente vamos a hablar de ese tema, la Universidad Argentina. Rubén. Sí, creo que es una elección muy propicia, ¿no? Digamos, en términos de lo que acaba de pasar hace un ratito nomás, se votó en el Congreso de la Nación, 160 votos que apoyaban el veto y el resto, bueno, hubo 4 abstenciones, creo, y el resto favoreció a la política del presidente de vetar el financiamiento universitario. No sabemos qué puede pasar de aquí en adelante, en términos de que hay, por otra parte, no sé si estás enterado, pero por otra parte hay toda una idea de algunas universidades nacionales en donde los centros de estudiantes piensan tomar las universidades. Hay como 30 universidades tomadas. Ya hay universidades tomadas, todo una situación compleja, una situación peligrosa inclusive. Pero bueno, ahí está el Congreso de la Nación, funcionó el Congreso de la Nación, recién hablábamos sobre la democracia acá con el amigo Pepe. En fin, habrá que las discutir limitaciones de la democracia. Sí, las limitaciones de la democracia. No, la idea del programa, como siempre, es profundizar, entender, bueno, qué es la Universidad Pública Argentina. Es una cocarda que tiene la Argentina, es algo que yo creo que cualquier argentina lo toma como un orgullo. Pero bueno, vamos a profundizar un poco, vamos a dedicar la primera mitad del programa, como siempre, a analizar la Universidad Pública Argentina, y la segunda mitad vamos a tener un invitado, el licenciado Ruiz, secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires, para que, como siempre, los que saben nos expliquen mejor qué es lo que está pasando y qué se puede esperar de lo que está pasando. Lo primero de todo, Rubén, es la Universidad Argentina. Poneme la primera imagen, por favor. Bueno, esa es una imagen esta es la bandera que está hoy, ¿no es cierto? En defensa de la universidad pública. Poneme la segunda, la primera, la número 1. La Universidad Pública Argentina nace en 1821. En realidad, y nace con la Universidad de Buenos Aires. Esa es el acta de creación, 1821. La crea el Congreso de Tucumán. Después de hacer la independencia, crea la Universidad de Buenos Aires. Fíjense, la Universidad Pública de Buenos Aires. Ya había en Argentina una universidad jesuita en Córdoba. Pero no había otras universidades. Entonces, la crea Rivadavia. En la firma desde Rivadavia, la crea el Congreso de Tucumán, y fíjense qué importante, se puede decir prácticamente que la existencia misma de la Argentina, o la universidad pública, surge con la existencia misma de la Argentina y por el Congreso que decide que la Argentina sea un país independiente. Es decir, esto no es un tema menor, estamos hablando de columnas nacionales. Sobre estas columnas se construyó la nación, y fue Rivadavia, ¿no es cierto? Y después vamos a ir viendo, esta fue la primera, poneme la segunda, por favor, Daniel. Esta fue la primera, e inmediatamente después, 40 años después, se crea la segunda, que es la Universidad de Córdoba. Córdoba era una universidad jesuita privada, y el presidente de la Argentina en ese momento, que era Urquiza, crea la segunda universidad pública de la Argentina. Y unos años después, en 1897, Roca, Julio Argentino Roca, crea la tercera universidad argentina, que fue la Universidad de La Plata. Así que se dan cuenta que la Universidad Pública Argentina ha traspasado tenemos 200 años de Universidad Pública Argentina. Y después se fueron creando todas las demás, la del Litoral, la de Tucumán, la de las distintas universidades, cada una de las provincias. Hoy hay alrededor de 70 universidades.
Todas las provincias tienen universidades. Ese mapa que ustedes ven ahí son las universidades que se fueron creando en la década del 30, primero en la década del 20, después en la década del 30, en la década del 40. La UTN se crea también, que tiene, a su vez tiene 20 facultades. En la década del 40. En la década del 40. Después también. En la del 50 se crean más, en la del 60 se crea más, en la del 70 se crea más, en la del 80, en la del 90. En todas las décadas se crearon 5 o 10 universidades, dependiendo la época, obviamente. Es la historia del país. La Universidad Pública Argentina es, también con la escuela, obviamente, la escuela pública, es la historia del país. Y bueno, así que estamos enfrentando de algún modo el desfinanciamiento de las estructuras básicas del país. Es grave. Muy grave, muy grave. Primero porque no solamente es una falta de respeto a los docentes, a los no docentes, a todos los staff de las universidades y a los estudiantes, pero a los estudiantes particularmente por el efecto que tiene sobre el futuro. Claro. Es decir, la posibilidad de que hablamos de estudiantes, hablamos de juventud. Hablamos de juventud, de toda la gente, los chicos que egresan de los colegios secundarios con la idea de hacer una carrera universitaria se van a ver gravemente complicados para poder hacer una carrera, además de las complicaciones que ya tienen desde el punto de vista económico, por la situación económica en general. Así que esto es un golpe muy duro para el país, para la gente y bueno, en particular obviamente para la universidad. Para los jóvenes, para el futuro. Que como decía vos, es una cocarda de la nación, porque yo siempre asimilo, por ejemplo, aunque desde creación posterior, pero la CGT, que nace en 1930, es una columna vertebral de la nacionalidad. Las instituciones. Claro, las instituciones. Y la universidad es una columna vertebral de la nación, ¿no? La universidad pública. Nosotros tenemos una historia con la universidad también que tiene que ver con la reforma universitaria. Hay una fotito histórica, esa que ustedes están viendo ahí, que es cuando los estudiantes de Córdoba toman la universidad y plantean la reforma universitaria. Hipólito Yrigoyen estaba en el gobierno y fue muy exitosa la reforma universitaria, a tal punto que las estructuras básicas de organización de la universidad en la Argentina vienen de esa época. La autonomía universitaria, que es prácticamente una regla casi universal hoy, que sean autónomas, que no sea el poder político, Milei, que no sea el presidente el que resuelva quién tiene que enseñar y quién no tiene que enseñar, que sean autónomas. Eso viene de esta época. Claro, porque las universidades creadas, como vos lo planteaste por los presidentes anteriores, desde el 20 en adelante, hasta el 18, tenían una conformación desde el punto de vista de su contenido y su forma muy conservadora. Así es. Claustros muy cerrados, digitalización en términos de digitar en términos concretos qué se daba, qué se estudiaba, con quién se estudiaba. La reforma universitaria produce un cimbronazo en la universidad que es adoptado incluso en el resto de los países de América Latina. Claro, porque ¿no? toma la libertad de cátedra, claro, la libertad académica, toma el cogobierno, que los estudiantes y los graduados y los no docentes puedan también participar del gobierno universitario. Y bueno, todas esas, la extensión universitaria, la presencia de universidades en el interior, mucho del programa universitario argentino y de América Latina viene de esta reforma universitaria de 1918 que fue apoyada por Irigoyen. Fue una gran sublevación, ahí nace la FUA, la Federación Universitaria Argentina, sí. Fue muy importante. Así que parte de lo que estamos viendo hoy, parte del sustrato del esqueleto de la Universidad Pública Argentina viene de la reforma universitaria. Una de las cosas importantes de la reforma universitaria, todas son importantes, todo lo que acabas de mencionar. Lo de la extensión universitaria es muy importante porque vincula al estudiante universitario con la sociedad, vincula al estudiante universitario con la realidad de la gente, con los trabajadores. Es decir, es un punto central en la dinámica de una universidad en relación con el pueblo, en relación con el contexto en el cual la universidad se desenvuelve. Y que se relaciona con lo gratuito, después viene lo gratuito, pero esa cosa de si a mí el pueblo argentino me paga la carrera, bueno, yo tengo que tener una relación, tengo que servir al pueblo. Exactamente. Así que este gran momento histórico de la reforma universitaria que se ha extendido
por los años, hoy todavía, si alguno va a la universidad, fíjense, agrupación reformista, estudiantes reformistas. Movimiento reformista. Movimiento reformista. Todo ese reformista viene que adhiere a los principios de la reforma universitaria. Un poco más adelante viene la época de Perón. El gobierno de Perón también aporta lo suyo a la universidad pública. Primero crea la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, porque en la Argentina era mi hijo el doctor. Claro. Era todo abogado, todo contador, médico a lo sumo. A lo sumo, sí, claro. Y bueno, en la época de Perón viene la creación se llamó Universidad Obrera inicialmente, y después le cambió el nombre Tecnológica. Sí, que tiene mucho que ver con la época, ¿no? De industrialización liviana. Claro. Del proceso de sustitución de importaciones. Argentina necesitaba tener una universidad técnica. La Universidad de Buenos Aires y el resto de las universidades tenían las carreras de ingeniería, pero, como decía Pepe, era muy difícil estudiar ingeniería para el hijo de un trabajador. Y en esa época, no sé si se veía, hoy hablar de tecnología es como lo último de lo último. Claro. En esa época no estaba mucho esa palabra, así que tiene como 29 universidades, centros, sedes, ¿no? Tiene enormes facilidades para estudiar. Sí, la UTN, exactamente, la UTN es como un colegio nocturno o un colegio matutino, se van varias horas juntas, no le cortan al posible estudiante o al estudiante la posibilidad de trabajar, por ejemplo, cosa que si uno estudia ingeniería en la UBA eso es mucho más complicado. Es decir, tiene una serie de facilidades para que el que trabaja pueda estudiar. Y vinculan a los hijos de los trabajadores que quieren estudiar con lo que acabamos de decir. Es decir, con la realidad económica de la época, la necesidad de tener ingenieros que pudieran desarrollarse y desarrollar la industria liviana de la época, ¿no? Así es, así que ese es el primer elemento. El segundo elemento de esa época del gobierno de Perón es la gratuidad de la enseñanza universitaria. Gratuidad de la enseñanza universitaria que ahora está en la Constitución. Claro. Eso se pone en el 49 y establece que son gratuitas, que no se puede cobrar por estudiar. Así que son otros dos pilares de la Universidad Pública Argentina que como ya vamos viendo, ahí estuvo Rivadavia. Esta universidad fue construida por Rivadavia, por Urquiza, por Roca, por Irigoyen, por Perón, incluso por los gobiernos conservadores que crean varias universidades, incluso algunos gobiernos militares como la NUCE que crean varias universidades. Es decir, esto es una estructura que ha sido armada en 200 años por los más diversos sectores políticos, pero que tenían todos en común, eran argentinos y todos buscaban engrandecer a la Argentina. Después de esto viene en el año 58, fíjate Daniel, la creación del CONICET. El CONICET es el Centro de Investigación Universitaria. No es parte de la universidad, pero está íntimamente vinculado a la universidad. Dentro de cada universidad y cada facultad hay institutos y centros de investigación vinculados con el CONICET, que lo creó Jusay, nuestro primer premio Nobel. Sepamos, ¿no? CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, muy vinculado a la universidad por otra parte, porque hay una gran cantidad de egresados universitarios y estudiantes que realizan investigación que lo hacen a través de las becas, o lo hacían, lamentablemente lo hacían a través de las becas CONICET. Sí, científicos, muchos científicos. Así que el CONICET también juega un rol muy importante, y no es casual que la misma política que se quiere aplicar con la universidad pública se haya aplicado desde el comienzo del gobierno con el CONICET, ¿no? Porque hay que tomar conciencia que la universidad no es solo profesión, también es investigación. Es el abogado, o el médico, o el contador, o el ingeniero, pero también es el investigador. Y la investigación científica es absolutamente esencial para un país, y sobre todo ahora, en donde el componente tecnológico y científico de la producción es enorme. Y mucho más en la historia de las inversiones en Argentina, que no trasladan conocimientos tecnológicos. Así es. Porque si habláramos de inversiones viene la plata sin la tecnología. Viene acompañada de tecnología, bueno, uno podría decir, pero no. Nosotros hemos tenido canales de inversión a lo largo de la historia argentina que en general no vienen con la tecnología, no te dejan la tecnología. Así que el CONICET es central en este tema, ¿no? Y bueno, en 1966
viene la primera gran tragedia, fíjate Daniel, que es la noche conocida como la noche de los bastones largos, la primera gran tragedia de la Universidad Argentina. Hay un gobierno, hay una dictadura militar permanente, es la primera dictadura militar permanente que tuvo la Argentina, después tuvo una segunda, y decidieron, se llama de los bastones largos porque le cortan el presupuesto, siempre pasa lo mismo, los estudiantes y los profesores protestaron y los militares reprimieron a los estudiantes con sus bastones largos mientras iban saliendo y les iban pegando a los profesionales. Generó la fuga de cerebros. Exactamente. Esa fue la primera gran fuga de cerebros se produce a partir de la noche de los bastones largos, donde hubo una enorme represión y se fueron enorme cantidad de profesores y perseguidos. Eso es parte del drama de lo que está hoy. El tema de desfinanciar la universidad no es solamente que los profesores van a cobrar menos, no, se van a ir. Los científicos. No quiero encuadrarlo, pero digo, una suerte de macartismo de la época, ¿no? En la universidad, ¿no? La idea era que se había llenado la universidad de zurdos, comunistas, siempre el mismo discurso. Y bueno, ahí se atacó fuertemente. Yo creo que sí, como dice Pepe, es uno de los grandes hitos en retroceso, es decir, que significan un gran retroceso en la universidad que había sido catalogada como una universidad faro de América Latina. En la Universidad Argentina, Pública Argentina, vienen y siguen viniendo enorme cantidad de estudiantes de América Latina. Presidentes. Y fundamentalmente de los países limítrofes, inclusive, que han venido y que vienen a estudiar a las universidades argentinas, ¿no? Así es. Así que bueno, esta fue el primera gran alerta de un movimiento de destrucción. Así todo, la NUCE, que vino después de Onganía, creó muchas universidades públicas, muchísimas. Así que así todavía sectores, grandes sectores dentro de las Fuerzas Armadas, que sí creían en la... Y después tenemos que ir a los últimos 40 años. Los últimos 40 años ya de la democracia, se recupera la universidad, se restablece la universidad reformista. Alfonsín la establece, pero también Menem la establece, con debates. Ahí está la ley de universitaria. Se establece el gobierno cuatripartito, docentes, estudiantes, graduados y no docentes, un no docente. Se establece la gratuidad en la Constitución, se establece la gratuidad y la autarquía, es decir, se consolida el modelo histórico de la Universidad Pública Argentina, y todavía en el 2005 se establece financiamiento, 6% del PBI para todo el sistema educativo y científico. Era mucho más de lo que había. Hoy se dice que tiene que ser más todavía, pero bueno, ahora con este veto de la ley de financiamiento universitario va a ser menos, y vamos en contra del mundo a la menor inversión posible. Una cosita más antes de irnos a nuestro invitado, que debe estar ahí esperando. La Universidad Argentina tiene una característica que no tiene ninguna universidad de Iberoamérica, ni de América Latina, ni de España, ni de Portugal. Tiene 3 premios Nobel científicos, tiene 5 premios Nobel en total y tiene 3 premios Nobel científicos. Solo Argentina tiene 3 premios Nobel científicos. España tiene 1, Portugal no tiene ninguno, Brasil no tiene ninguno, México tiene 1. Argentina tiene 3, es una universidad de altísima calidad. Y además cantidades de científicos que en todas las áreas que se les puedan imaginar: ingeniería nuclear, ingeniería espacial, medicina, bioquímica, inteligencia artificial, cibernética. En todas las áreas ustedes pueden ir a la NASA, pueden ir a grandes centros científicos internacionales, y ahí seguramente va a haber algún científico argentino, algún profesional argentino educado en la Universidad Pública Argentina. El 80% de los jóvenes que estudian en la universidad en la Argentina van a la universidad pública. Si se desfinancia la universidad pública, nos quedamos sin universidad. Esa es la realidad. Bueno, pero para profundizar, como siempre, vamos a los que saben.
Estamos en contacto con Matías Ruiz, el licenciado Matías Ruiz. Es licenciado en Administración de la UBA y magíster en Políticas Públicas del DITELA. Es profesor en Económicas de la UBA, de la materia Contabilidad Gubernamental. Fue director general de Presupuesto y Finanzas de la UBA y actualmente es el secretario de Hacienda y Administración de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, acá te saluda Pepe Robles y bueno, y yo Rubén Cortina, que nos estuvimos contactando estas últimas horas. Te agradecemos enormemente el tiempo en un momento complicado, pero este es un programa que está fuera del chusmerío político. Acá hablamos de los temas, los grandes temas del país, y sin duda alguna la universidad es uno de los grandes temas. Pepe seguramente va a iniciar con alguna pregunta porque acaba de hacer un relato. Me parece que... Hola Matías. Hola Pepe, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Me parece que es importante primero ver qué está pasando en la Universidad Argentina, si por qué estamos bajo amenaza, pensaba yo, o bajo ataque. ¿Qué está pasando con la Universidad Pública Argentina? Que bueno, justo en este día tenemos este veto que es dramático. Bueno, sí, hoy estamos en un día muy particular, muy cortito. Antes de ir a la respuesta, pedir disculpas por no poder estar en el piso. La verdad es que no quería dejar de estar ante la invitación, pero como bien decimos, es un día medio particular y se me hizo imposible poder acompañarlos desde el piso. Respecto a la pregunta, a ver, efectivamente las universidades en general, la Universidad de Buenos Aires en particular, está en una situación crítica en lo que tiene que ver con el presupuesto en general y en lo que tiene que ver puntualmente con los salarios que representan el 90% del presupuesto. El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, ha planteado en algunas ocasiones, esta mañana me tocó escucharlo nuevamente, repetirlo en la sesión del Consejo Superior de la Universidad, que las universidades estamos en la situación presupuestaria más crítica de los últimos 40 años de democracia. Para ponerlo en números y digo, tratando de ser lo más práctico posible en la explicación. El salario en las universidades, que como decía en términos presupuestarios representa el 90% del total del presupuesto, ha perdido un valor adquisitivo del 40% desde diciembre hasta hoy. Es decir, 4 de cada 10 pesos que un docente, un profesor o un trabajador de la universidad percibía en diciembre, hoy ya no los cobra, ¿sí? Las universidades, y nosotros en la UBA lo tenemos intensificado respecto al resto del sistema, tienen a su plantel docente muy concentrado en las dedicaciones que no son completas. En ese sentido, los salarios de los docentes universitarios, o por decirlo, el 80% aproximadamente de los docentes universitarios, hoy están bajo la línea de pobreza de lo que mide la canasta básica total de el INDEC, ¿sí? Entonces, la verdad, y venía escuchando, pude agarrar el final de la conversación que antecedía nuestra charla vinculado a aspectos de ciencia y tecnología. Hoy la verdad es que empezamos a ver con muchísima dificultad cómo los docentes y profesores de la universidad le cuesta poder tomar nuevos cursos, empiezan a renunciar a algunos docentes, claro, que es muy difícil de reemplazar, ¿sí? Escuchaba hace un par de semanas al decano de veterinarias que comentaba que 48 profesores, casi 50 profesores, que son aproximadamente el 10% de su planta, muchos de los cuales tenían título de doctorado, una carrera docente y de investigación muy reconocida, tuvieron que renunciar, muchos de ellos por cuestiones vinculadas a lo económico, y los reemplazos son muy difíciles. Claro. Y cuando se consiguen, no se consigue el mismo docente. Claro. La fuga de cerebros, nos estamos poniendo de nuevo en esa peste que es la fuga de cerebros, obviamente, porque me hace acordar, Matías, sí,
quizás no sea justo lo que estoy diciendo, pero es lo que me vino. Esa cosa de los talibanes que cuando llegaron cerraron las universidades. Me hace acordar a eso, una cosa así ultra destructiva, ¿no es cierto? En este caso 200 años. Hoy hablábamos que la Universidad Pública Argentina, la reforma universitaria fue muy importante, pero la universidad pública viene de 100 años antes, ¿no? Son 200 años de universidad pública. Sí. Y si miramos la Universidad de Córdoba, digo, ya en un concepto distinto, más todavía. 400. Pero pasó por Rivadavia, pasó por Urquiza. Rivadavia creó la UBA. Urquiza creó nacionalizó, estatizó la Universidad de Córdoba. Roca creó la Universidad de La Plata. Irigoyen apoyó la reforma universitaria, y Litoral y Tucumán. Y así cada uno de los... Perón creó la UTN. Todos han ido sumando a esta construcción que es la universidad pública, y venir y de financiar es la forma de destruir más fácil. Ahora, Matías, te pregunto una cosa específica que está dando vuelta, digo, para aclararle a la audiencia y a los televidentes. Toda esta crítica que hace el oficialismo, concretamente respecto al tema de cómo se audita, si la universidad rinde cuentas, no rinde cuentas. ¿Qué nos puedes decir de todo eso? Porque yo escuché el otro día, no me acuerdo si era uno de los decanos de la UBA, diciendo no, acá ¿cómo que no se va a auditar? Se audita, siempre el presupuesto universitario se auditó. ¿Nos podés explicar un poquito esto que yo me huele a justificación tipo verso? Pero bueno, te tenemos a vos para que nos digas. Mira, comparto y lo ato a una sucesión de falsedades, inexactitudes, tergiversaciones, etcétera, que el Poder Ejecutivo ha hecho a lo largo de todo este conflicto en distintos sentidos. A ver, con lo que tiene que ver con la rendición de cuentas y la transparencia de las universidades nacionales, la verdad es que no hay absolutamente nada, pero nada que ocultar en las universidades. Las universidades nacionales son de las organizaciones, te diría, más auditadas. Y a ver, vamos a poner algunos aspectos al respecto. Primero, las universidades nacionales son auditadas de acuerdo a la autonomía constitucional, pero también a la ley de administración financiera, a las leyes de presupuesto y sus incorporaciones en las distintas normativas de orden jerárquico inferior que se van aprobando en el Congreso por la Auditoría General de la Nación. Los planes anuales de auditoría que se utilizan en la Auditoría General de la Nación, obviamente no dependen de las universidades, sino que depende del Poder Legislativo, y cada plan anual de la Auditoría General de la Nación va planteando auditorías rotativas en las distintas universidades de acuerdo a cada plan anual. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, la Auditoría General de la Nación estuvo en los años 2021, 2022 y 2023 en la Universidad de Buenos Aires. Anteriormente había estado entre el 2013 y el 2015, si no me equivoco. En el medio ha auditado en todos los años a distintas universidades nacionales, por supuesto en un plan, como decía, si fuera rotativo, como sucede en todo el ámbito del Poder Ejecutivo y de los distintos entes del Estado Nacional. Adicionalmente a las auditorías generales que tienen externas, o las auditorías externas que hace la AGN a las universidades, en cada universidad hay una auditoría interna, ¿sí?, que la ejercen las auditorías internas de las propias universidades, que a diferencia del Poder Ejecutivo, que al titular de la SIGEN lo elige el presidente, en las universidades nacionales los titulares, los responsables de las auditorías internas, los eligen órganos colegiados, como lo son los consejos superiores de las universidades, en donde están representados todos los claustros y distintas representaciones políticas. Estas auditorías internas de las universidades se suceden todos los años en un formato de funcionamiento similar al que tiene la Auditoría General de la Nación en lo que tiene que ver a los planes anuales, que son publicados, y los informes también, en cada una de las páginas web de las universidades nacionales, como por ejemplo sucede en la página web de la Universidad de Buenos Aires. Y agrego dos datos en este sentido. Por un lado, todos los meses, y cuando digo todos los meses, es todos los meses, no solo la UBA, sino todas las universidades, la UBA por supuesto que lo hace, le remite un detalle pormenorizado,
a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que depende del Ministerio de Educación, ahora Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Todos los meses le manda a la universidad un detalle, pero a máximo nivel de detalle, de cada peso que entró en las cuentas de la universidad y cada una de las erogaciones, cada peso que se ejecutó en el presupuesto de la universidad, las universidades todos los meses indefectiblemente se lo comunican a la Subsecretaría de Políticas Universitarias señalando fuente de financiamiento, objeto del gasto, carácter económico, finalidad y función, cada uno de los clasificadores, rubro de recursos, cada uno de los clasificadores establecidos en la Ley de Administración Financiera y del decreto reglamentario de la Ley de Administración Financiera, que son los que norman ese procedimiento. Y por último, adicionalmente a todo lo que ya comentaba, cada 2 meses, 2 veces por año, con fecha de corte 30 de junio y 31 de diciembre, la universidad le remite a la Contaduría General de la Nación su cuenta de inversión, su balance, sus cuadros de cierre, también con un detalle de todos los ingresos y todas las erogaciones que se hacen en la universidad, que lo consolida la Contaduría General de la Nación. Y no solo lo ve el Poder Ejecutivo, sino que lo remite al Congreso Nacional, lo remite al Poder Legislativo incorporado adentro de la cuenta de inversión que el Estado Nacional le remite al Poder Legislativo, y nosotros también lo tenemos linkeado en la página de la universidad. El Poder Legislativo hace un análisis de eso, la Contaduría General de la Nación hace un análisis de eso, que está subido en un apartado específico de universidades nacionales, hecho por el Poder Ejecutivo año tras año, en la página web. Entonces, la verdad es que, como vos bien decías al momento de formular la pregunta, el aspecto de auditorías es un punto en el que por supuesto que estamos todos de acuerdo, en que la transparencia en todas las instituciones del Estado, incluyendo las universidades, es fundamental, pero cuando se trata de instalar un recurso como el de que las auditorías no existen en las universidades, que en las universidades no hay transferencia, que no hay transparencia, que el subsecretario de Políticas Universitarias plantea que no sabe en qué se invierten los recursos de la universidad, cuando todos los meses todas las universidades se lo dejan por escrito en su oficina, la verdad es que uno lo que ve es lo que está de fondo en este objetivo que tiene el Poder Ejecutivo, que es, desinformando y diciendo mentiras, destruir la educación pública. Bueno, si alguno lo puede agregar la salud pública también. Incluso en las universidades hay hospitales universitarios que tienen una actividad asistencial gigante. Claro, en clínicas, por ejemplo. Yo lo que veo es eso. Claro. Sí, a mí me da la sensación, Matías, que cuando el gobierno habla de auditorías, recurre a algo que tiene a mano, es posverdad pura. Es decir, afirmemos cualquier cosa, total da lo mismo, los tenemos a ellos explicando que la plata está bien gastada, y mientras tanto nosotros tenemos un argumento para destruir la universidad. Para mí hay 2 cosas fundamentales ahí. Primero, que ahora descubren que no había auditoría en la universidad. Ninguno de ellos nunca fue a la universidad. Nunca, no sabían nada. Segundo, pero ¿no dijo el presidente hace 2-3 meses que lo que él estaba haciendo era destruir el Estado? Entonces, esto no es una cuestión, no están debatiendo finanzas, están debatiendo la destrucción de la universidad pública, pero me parece más que obvio, confesado, dicho explícitamente. Aunque, y eso aporta, sí. Perdón, te quería agregar que eso aporta. Hace un ratito mencionábamos distintas universidades a lo largo y a lo ancho del país. Hay más de 60 universidades a lo largo y ancho del país que hoy tienen su comunidad, empezando por sus estudiantes, sus familias, tienen una angustia bárbara. Claro. ¿Sí? En donde no saben si este cuatrimestre va a funcionar normal o no, si el cuatrimestre que viene va a haber universidad o no, mientras el gobierno plantea no se van a cerrar las universidades, como si tomara decisiones el gobierno de cerrar o no, pero sí de financiarlas. Hoy ya estamos en una jornada tristísima, en donde minutos después del veto de la ley, los gremios, el Frente Gremial de docentes, no docentes, ya anunció un paro total que va a ser de prácticamente imposible funcionamiento los edificios de todas las universidades del país mañana. Sí. Eso vuelve a alimentar la angustia de más de 2 millones de alumnos, y diría de 2 millones de familias, a la que se le suman
miles y miles de docentes. La angustia, la verdad es que cuando nos toca la pregunta que nos hacen todos, nos lo hacía al principio, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue esto? La verdad es una situación sumamente angustiante de este lado de la universidad. Sí, el Matías, bueno, queremos aclararle a la audiencia que por más que figure en el Zócalo, yo lo quiero repetir, el que está hablando es el secretario de Hacienda y de Administración de la UBA. Claro. Es decir, la persona que tiene a su cargo precisamente, Que sabe. que sabe y que tiene a su cargo el cuidado de los dineros, el cuidado del presupuesto de la UBA. No está hablando aquí cualquier otro respetable invitado, pero que aquí estamos frente a una persona que es experta porque está todo el día, supongo yo, con la planilla, los números, el Excel, etcétera, etcétera. Me imagino, administrando. Administrando, porque es Claro. licenciado en administración, ¿no es Así cierto? es. Matías, de la UBA. Sí, de la UBA. Económicas de la UBA. Facultad de Económicas, Perfecto. donde, como vos decías al principio, me toca ser docente ahora. Y digamos, para salir a otro plano, ¿no?, de la discusión también, que es la acusación histórica respecto al problema de la politización o partidización de la universidad, ¿no? Es decir, este es el otro argumento que utiliza el gobierno, que no es nuevo, ya ha sido utilizado. La universidad es un foro de aprendizaje, de enseñanza universal, en donde hacer política, desde el punto de vista de hacer política seriamente, más allá de las agrupaciones partidarias, etcétera, etcétera, desde el momento que un profesor o un catedrático viene a dar una cátedra, viene a enseñar algo, viene a proponer cultura, educación, etcétera, etcétera, obviamente que estamos en el terreno de la política. Este parece ser otro de los comentarios que, reitero, no es nuevo, pero que sobre el cual este gobierno también hace hincapié. Hay que parar con la política en la universidad, hay que parar con los partidos políticos en la universidad. No Es sé, decir, claro. parar con la libertad. Claro, parar con la libertad. O sea, la libertad avanza, dice que hay que parar con la libertad. Suena medio casi monárquico, ¿no? Hay que parar la política. A ver, yo lo que digo es, la construcción de ciudadanía para mí es algo fundamental y las universidades ahí, tanto como otros espacios, me parece que tienen un rol para aportar. Ahí yo creo que, de nuevo, se trata de forzar una situación o de forzar algunas opiniones que tienen la idea de que hay gente que va a la universidad a pasear, ¿no? Hace pocos días veía o en una entrevista como decía, bueno, no puede ser que haya un entrevistado en un programa de televisión, decía, no puede ser que haya alumnos que tarden 10 años en recibirse. Y el periodista que lo estaba entrevistando le dijo, bueno, mira, pará, yo tardé 10 años en recibirme porque estuve trabajando mientras me estudiaba, ¿no? Claro. Entonces, se tratan de forzar algunos aspectos que la verdad es que me parece que no están buenos, que la verdad es que en las universidades hay muchísima gente que accede a la universidad con muchísima dificultad al mismo tiempo que trabaja, y la política ahí está en todos lados, pero en términos positivos, en términos de construcción de ciudadanía, en términos de mejorarle la vida a las personas. Yo la verdad es que no me imagino una cosa, a ver, lo ato con un concepto que me parece que viene de la mano con esto de la política y qué sé yo, que es una de las primeras cuestiones que salió ya desmentida y ahora lo voy a comentar, vinculada al adoctrinamiento, ¿no? Sí, claro. Esto de la política en las universidades, el adoctrinamiento. Me veía eso. El otro día en el debate al subsecretario de Políticas Universitarias, que dicho sea de paso es casi un ejemplo de lo que el gobierno dice que no tiene que pasar, años y años en la universidad pública para no recibirse nunca y terminar recibiendo el título en una universidad privada, pero lo escuchaba decir, tengo que reconocer que a mí en la Universidad de Buenos Aires nunca me dijeron qué tenía que decir, nunca, y el vicerrector inteligentemente le dijo, bueno, hay que decírselo a tu presidente, que todo el tiempo dice que en las universidades se adoctrina. La verdad es que la libertad de cátedra, habíamos mencionado hace unos minutos la reforma del 18, la libertad de cátedra es uno de los activos más grandes que tienen las universidades. En la UBA da clase Finocchiaro, en la UBA da clase Alejandro, el subsecretario de Políticas Universitarias.
en la Universidad de Buenos Aires da clase Zaffaroni, en la Universidad de Buenos Aires dio clase Milei, digo, la verdad es que si hay algo que enriquece son la universidad pública como la conocemos hoy, es la diversidad que hay en los análisis, en las miradas. Y por último, la verdad es que, y lo digo como docente muchas veces cuando me toca conversar, a mí me toca dar una materia vinculada a la administración del sector público, que es contabilidad gubernamental en la facultad, y muchas veces se solapan temas de agenda, y a veces nos encontramos conversando de esos temas de agenda, y parece como que uno, viste, dice cosas que el alumno puede tomar. Los alumnos son totalmente inteligentes. No se me ocurre en ningún momento que ninguno de los docentes puedan tener la capacidad de decirle a esos ciudadanos qué tienen que hacer, qué tienen que pensar. Nadie acarrea hoy a un joven como si fuera una vaca o sí, un caballo. Sí, en general los chicos y chicas siempre, y hoy más que nunca, tienen esa libertad de expresarse, de decir que no, y esto no me gusta. Mirá, vos sabés que Pepe y yo somos egresados de la UBA, somos los dos abogados egresados de la UBA. ¿De qué abogados. Y nosotros dos hicimos la carrera trabajando. Yo tardé un poquito más que él, pero la hicimos trabajando. Y te voy a decir algo, la hicimos en una época en donde los titulares de cátedra eran Martínez de Hoz, Hueve, ministro de Economía de la dictadura, Marco Aurelio Risolía, que era un experto en contratos, que era un conservador de aquellos, Beberaya Allende, te estoy dando nombres de distintas extracciones. Por supuesto que también estuvo gente de otros partidos políticos, pero estuvo todo el mundo. Es decir, todo el mundo ha tenido la libertad, en tanto y en cuanto cumpliera con ciertos requisitos científicos desde el punto de vista pedagógico, de dictar clases en la Universidad de Buenos Aires. Por lo menos en la carrera nuestra pasaba eso. Si se pusiera límites a los docentes o a las docentes por ideología, Freud no podría enseñar en la Universidad Argentina, claro. Favaloro no podría enseñar en la Universidad Argentina, Einstein no podría enseñar en la Universidad Argentina, eran todos zurditos, Keynes no podría enseñar en la Universidad Argentina, y creo que algunos de los que le gusta Milei tampoco podrían enseñar, que eran, sí. Hay varios de los que le gusta Milei que no podrían enseñar. No se puede ser una cosa de policía ideológica de si al presidente le parece bien este profesor puede enseñar y los demás no. Eso es lo contrario de la universidad. Universidad universal, está todo el conocimiento adentro. Matías, una preguntita ya más en relación, sí, si vos querés, porque nos ha dado un panorama bastante abarcativo del conjunto del panorama universitario. ¿Cómo estamos con la UBA? La UBA, bueno, además de ser nuestra universidad y que la queremos muchísimo, además de eso, entiendo que está catalogada como una de las mejores universidades del mundo. Creo que si no, está en los primeros lugares, ¿no? En términos de reconocimiento internacional, ¿no? Sí, tenemos distintos rankings, que la verdad que los rankings nosotros siempre los miramos, pero tampoco es que, claro, que nos focalizamos, ¿no? En los rankings en particular. La verdad es que en general la Universidad de Buenos Aires siempre termina posicionada adentro de, dependiendo del ranking, entre el lugar 1 y 10 de todas las universidades de América Latina, ¿sí? En particular en el ranking QS, que es uno de los rankings más prestigiosos, siempre suele estar en el mundial entre las primeras 3 de Latinoamérica, y en el latinoamericano particularmente, que focaliza algunos aspectos más vinculados a la ciencia y tecnología, que es un déficit importante que tenemos en términos de financiamiento en las universidades. Siempre aparece en general en el top 10 y fue uno de los últimos que se publicó, y nos hace siempre pensar esto de cómo el Estado, en el medio de un sinfín de problemas como los tiene y a los que conocemos en profundidad, los problemas del Estado en la Argentina, como esta institución de las universidades y la UBA en particular, en la existencia de 20.000 universidades en el mundo, en Latinoamérica siempre está entre los primeros 10, en el mundo siempre termina apareciendo en el top 100, es decir, adentro
del 1% de lo más destacado del sistema universitario del mundo. De alguna manera se construye, ¿no?, toda esta cohesión que fuimos encontrando en la sociedad en términos del respaldo de la educación pública y de las universidades públicas puntualmente, y es algo que es importante seguir cuidando. Uno de los, vos mencionás el ranking y se me viene a la cabeza uno de los indicadores que funcionan en estos rankings, que es la importancia que le da el empleador al origen de tu título, ¿no? Y en eso la Universidad de Buenos Aires siempre en América Latina da un paso más. Siempre estamos primero, segundo, tercero, ya no oscilamos entre los primeros 10, siempre estamos primero, segundo, tercero, es decir, los empleadores en la Argentina y afuera de la Argentina en términos de investigación también empieza a aparecer algunas cosas que nos encontramos siempre algún argentino destacado en algún área de investigación científica en algún lugar del mundo, claro, principalmente vinculado por esto de la necesidad de financiamiento de sus proyectos, siempre tiene un reconocimiento muy importante la universidad en ese sentido. Eso desde el punto de vista del impacto de la universidad sobre personas que van a completar sus proyectos afuera, pero además, lo comentábamos con Pepe al principio, la Universidad Argentina y la UBA particularmente como receptora de alumnos de casi toda América Latina, incluso de otros países del mundo, ¿no? Hemos sido un faro cultural, un faro educativo para toda América Latina, históricamente, y lo hemos seguido siendo, ¿no? Sí, 100%, y engancho este tema. Quiero agregar algo que se me escapó de decir y me dio lástima cuando no lo dije, así que lo quisiera agregar ahora. Esto que logra la universidad, hay que decirlo, no solo lo logra, y es muy importante que lo logre, sino que lo logra a un precio, por entre comillas la palabra precio, recontra ultra competitivo, si uno lo quiere poner en términos de competitividad. Claro, para poner una comparación, decíamos que la universidad siempre está entre las primeras, y en Latinoamérica siempre se la compara en términos de representatividad, importancia, prestigio, con la UNAM y con San Pablo. En medio en presupuesto por alumnos, la Universidad de Buenos Aires tiene 8 veces menos que la Universidad Nacional de México en términos presupuestarios, y está ubicada en los rankings internacionales de la misma manera. Respecto de la Universidad de San Pablo, la diferencia es 15 veces. La Universidad de Buenos Aires tiene en el orden de los $1.000 por alumno, y la Universidad de San Pablo en el orden de los $15.000 por alumno. La verdad es que lo que logran que sea tan competitiva puede ser una de las razones del desfinanciamiento, ¿no? Bueno, sí, 100%. Y con respecto a lo segundo que planteás, en donde también hay una postura en términos de buscar algún ataque, a veces rayando algunas cuestiones medio xenófobas, si uno quiere, pero, claro, pero la verdad es que, por un lado, a ver, nosotros encontramos de valor, de la misma manera que lo encuentran de valor la mayor parte de las universidades del mundo, que existan alumnos extranjeros que enriquecen la variedad cultural que coexiste en las universidades nacionales. Nos parece que es un activo, y así se visualiza en todas las universidades del mundo. Y cuando uno quiere trasladar eso a plantear que es el problema presupuestario por el cual las universidades están en la situación en la que están, corresponde darle una perspectiva integral al tema de los extranjeros, desde dos sentidos. Por un lado, los extranjeros en el sistema de universidades en la Argentina son el 4% del total de los alumnos, ¿sí? ¿Alguno cree que arancelando, por poner una política, al 4% de los extranjeros que cursan en las universidades de la Argentina, nosotros vamos a tener la posibilidad de pagarle un salario digno como hoy no le están cobrando a los profesores y a los trabajadores universitarios? Seguramente que no, y por eso es una de las cuestiones más que el Poder Ejecutivo en este caso está tratando de tergiversar. Ahora, independientemente de eso, hay estudios que van demostrando
O sea, a ver, las universidades se financian a través de rentas generales, ¿sí? De lo impositivo, de lo que cada uno va pagando y va aportando en términos de impuestos. Ahí cada extranjero que viene a la Argentina, en relación al costo marginal que tiene un alumno más en las aulas en materia educativa, termina dando sumamente a favor de la economía en general y regional en lo que tiene que ver con las provincias, ¿no? Y en todo caso, la verdad que también la última arista por ahí que me parece que uno corresponde analizar cuando hablamos de este tema es la política migratoria no tiene absolutamente nada que ver con las universidades. Exacto. ¿No? Tenemos que ir de la misma cerrando, manera Matías, que se nos va tampoco el el tiempo. sistema tributario. Sí. Matías, la verdad que te agradecemos enormemente que hayas estado disponible para el programa Geopolítica y Trabajo. No va a faltar oportunidad en que podamos volver a conversar, pero nos parecía que este era el momento exacto para invitar a alguien con tu capacidad, tu responsabilidad ahí en la universidad, y te agradecemos de sobremanera que hayas enriquecido nuestro programa. Bueno, nada, te agradezco muchísimo, Rubén, la invitación. Pido disculpas nuevamente por no haber podido compartir. No pasa nada. No pasa nada, excelente. Va a ser así. Y bueno, aprovecho para agradecerle a toda la audiencia los minutos. Gracias, Matías. Un abrazo. Buenas tardes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, y nosotros ya nos estamos yendo y me parece que la semana que viene o la otra podemos hablar de los BRICS, que hay una cumbre muy importante, o del Estado. Muy importante. Y una cosa está vinculada con la otra, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.